Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oramos. Padre, quiero agradecerte por este buen día. Un buen día que nos has dado para que nos alegremos en ti. La semana pasada aprendíamos, Señor, que tú ibas a quitar el gozo de Israel. Aprendíamos, Señor, que tú ibas a quitar sus fiestas, sus lunas, lo que ellos hacían para alegrarse. De hecho, lo que tú mismo instituiste para que ellos se alegraran. Para nosotros, Señor, nos diste un día para celebrarte. Un día donde Cristo resucitó de los muertos y donde la muerte fue vencida, donde de una vez por todas el pecado fue vencido y por quién y en quién tenemos esperanza. Por eso nos alegramos en ti, nos alegramos en este día, nos alegramos en que nos hayas salvado, Señor, y que nos hayas dado un día para que congregacionalmente, como un cuerpo, podamos adorarte a ti. Te ruego pues que inclines nuestros corazones a ello, que la alegría, la reverencia, que la admiración por ti, Señor, la solemnidad embargue nuestros corazones y que nos permita, por favor, Señor, estar atentos y dispuestos a exaltar tu nombre. Gracias por este tiempo de clase dominical donde nos has enseñado por mucho tiempo. Gracias porque has aclarado nuestras dudas. Gracias porque nos has dado más entendimiento acerca de la doctrina, de tu doctrina. Gracias porque has traído luz, nos has permitido conocerte mejor y por lo tanto te adoraremos mejor, Señor. Por favor, te ruego, Espíritu Santo, está con nosotros,
que tu presencia esté en medio nuestro. Ayuda a cada persona que escucha, edifícalo, y aquellos que no han sido llamados eficazmente, llama eficazmente a través del llamado general de tu palabra, Señor. Te lo ruego. Nos ponemos en tus manos rogando tu asistencia y te ruego que traigas con bien a aquellos que aún no han llegado. Bendice tu iglesia aquí en Maracay y en cualquier parte del mundo de los creyentes que se reúnen a adorarte con corazón sincero, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. ¿Qué pasó con esto? Sí. Sí. No. Sí. No. Sí. Tenemos algunos detalles técnicos aquí. Si alguien sabe de esto, meta currículum, por favor. Que estoy buscando quién. Sí. No. Gracias. Sí, vale un poquito ahora. Sí, ahí. Ok, vale otro poquito. Sí. Sí. Sí, sonido. Ok. Ahí. Si quiere yo regulo la voz y así no tiene que estar moviendo mucho ese aparato. Sí. Bueno, avanzamos. Bienvenidos, los que vienen llegando. Vamos a avanzar entonces en nuestro tiempo de escuela dominical. ¿Qué creemos? Voy a comenzar haciendo algunas preguntas a aquellos que se expusieron a la enseñanza del primer párrafo. ¿Ok? ¿De qué tema estamos hablando? De la justificación, ¿verdad? Perfecto. Hemos hablado de la naturaleza de la justificación, ¿recuerdan? Y yo les enseñaba y les comentaba acerca de la esencia de la justificación. ¿Cuál es la esencia de la justificación? ¿Qué pasa en la justificación? Levante la mano. ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál es la esencia de la justificación? Hermana Nancy. Perdón y aceptación. El Señor, cuando nos justifica, nos perdona nuestros pecados, nos absuelve y nos acepta. ¿Por qué nos acepta? ¿Dios podía aceptarnos sin perdonarnos los pecados? ¿Qué piensas tú, Alejandro? ¿Dios podía perdonarnos? ¿Podía aceptarnos sin perdonarnos los pecados? No, ¿Por qué no? porque Él es santo, por lo tanto, nosotros siendo pecadores, estamos apartados de Él en ese sentido, entonces, por eso no nos puede decir. Ok, ¿está bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ajá. Y él requiere de que su justicia Sea hecha, ok. Sea satisfecha. Hermana Nancy. Excelente. Él no tiene relación con el pecado, si no estaría siendo inconsistente con su propio carácter. Por eso es que él no puede aceptar a alguien en su presencia
con los beneficios de estar delante de su presencia como santo, siendo un pecador. Eso es lo que nos distancia. Estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y al ser destituidos de la gloria de Dios, implica que estamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Cierto? Entonces no hay comunión, no hay aceptación sin perdón. En otras palabras, no hay reconciliación sin perdón. No nos reconciliamos y se perdonaron, no. Eso está difícil, ¿verdad? Pero triste también es decir, se perdonaron, sí, y se reconciliaron, no. También es extraño, ¿verdad? Es inconsistente con el mismo principio, tomándolo ya como un principio entre nosotros, viéndolo horizontalmente entre nosotros, ¿ok? Entonces, la esencia de la justificación es perdón y aceptación. Dice la confesión de fe, ese primer párrafo, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. ¿Ok? Excelente. Pregunto, ¿podíamos nosotros por nuestros propios medios ser salvos o estar en la gloria de Dios? No, ¿verdad? Perfecto. Necesitábamos la justificación, ¿verdad? ¿Es una necesidad de quién ser justificados? De los que no tienen la justicia. ¿Ok? De los que no tienen la justicia. Es necesaria la justificación para estar delante de la presencia de Dios, en vez de ser destituidos, sino para estar instituidos en la presencia de Dios. Es necesario que seamos justificados porque somos pecadores y estábamos destituidos. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué no es la justificación? Levante la mano. ¿Qué no es la justificación? Alejandro. Según lo que dice el párrafo, no es infundir justicia y rectitud. Ok, perfecto. No es infundir justicia y rectitud. ¿Qué implica? Que no es una transformación moral. Perfecto. Son un equipo ustedes, ¿verdad? Están juntos. Hicieron la tarea juntos. Ok. Fíjense que cuando hablamos de transformación moral, estamos hablando de un contraste con lo que cree la doctrina católico-romana acerca de la justificación. Ellos creen que Dios le infunde justicia o rectitud y justicia al pecador. Y usan el término infundir para decir que le infunden, es decir, que le añaden a la justicia del propio pecador, ¿cierto?, la justicia de Cristo. Pero se necesitan las dos, la justicia de Cristo y la justicia del pecador. Es por eso que creen en ese sentido que la salvación es por obras. Y si no se santifica, es decir, ellos creen que la justificación está dentro del proceso de santificación. Pero, ¿qué si es la justificación? ¿Qué si es la justificación? Un decreto, ¿qué más? Levante la mano. Ok, es una transacción legal. Dios declara en su tribunal justo a los pecadores. ¿Ok? Les perdona sus pecados y lo considera justo y lo acepta. Entonces, no es una transformación moral, es una transacción legal, ¿ok? ¿Y en qué está justificada o en qué se basa la justificación? ¿Está basada en algo en nosotros? ¿Por qué no? ¿Yo no tengo algo bueno, pues? ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno.
Es por eso que la justificación no se basa en nosotros, sino en Cristo. No por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, dice el párrafo 1. ¿Ok? ¿Cuál es el método de la justificación? La imputación. ¿Le imputa Dios al pecador la fe de alguien o la acción de creer de otro o la obediencia evangélica de otro? ¿Qué le imputa? La obediencia activa de Cristo y también su obediencia pasiva. Fíjense que hablando de la justificación, Cristo creyó y yo le imputo la habilidad de creer de Cristo al pecador. Eso no es lo que Dios hace. No le imputa la fe, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia. Lo que hace es que, como es una transacción legal, le imputa la justicia de otro. Porque ¿quién cree? Dios cree. ¿Quién es el que cree? El pecador. Por eso que no le imputa la fe ni la acción de creer. ¿Ok? Le imputa en la justificación la justicia de otro. Y de ese otro es Cristo. ¿Ok? Le imputa la obediencia activa y pasiva. ¿Qué es la obediencia pasiva? Por aquí que no sea Ángelo, que ya ha intervenido bastante. Samuel. La obediencia de Cristo en la cruz. Y es exactamente eso. Es pasiva porque Él recibe la ira de Dios y toma nuestro lugar. Es sencillo, es como un verbo. Un verbo cuando está en activo, ¿qué es lo que hace la persona? Hace la acción, ¿verdad? Y si está en pasivo, el sujeto recibe la acción. En este caso, podríamos verlo así. La justicia pasiva de Cristo, la obediencia pasiva, es porque Él fue y tomó nuestro lugar y recibió algo. ¿Ok? Él recibió la ira de Dios. Nosotros teníamos una doble necesidad para ser salvos. Y esa era sufrir la condenación y cumplir perfectamente la ley. La primera la podíamos hacer por la eternidad. La otra no podíamos hacerla por nosotros mismos, que es cumplir la ley. Entonces Cristo nos imputa su obediencia pasiva. Toma nuestro lugar, es nuestro sustituto. ¿Sí? ¿Y la obediencia activa? El cumplimiento de toda la ley. ¿Cómo es que dice? Se me olvidó el pasaje. El que viva conforme a estas cosas, vivirá. Y estaba difícil, ¿verdad? Cumplir perfectamente la ley. Solamente hubo uno y fue Cristo. Y esa obediencia que para tener un entendimiento nosotros le colocamos pasiva y activa, pero en realidad es una obediencia como tal. Sus méritos, su justicia, nos las imputa Dios. Las de Cristo no, porque nosotros no tenemos ninguna cualidad en nosotros mismos para justificarnos. Ok, ¿cómo nosotros recibimos esa justicia de Cristo? Portándonos bien, haciendo las obras de la ley. Por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Porque la fe es un don. Llamado eficaz, Dios nos da vida y respondemos entonces a Dios porque nos da un nuevo corazón, nos da la capacidad, nos da entendimiento para responder y vemos a Cristo, entendemos nuestra condición y vamos y a través de la fe abrazamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y en ese momento lo hacemos personal, lo hacemos nuestro. Cristo murió por mí. Entonces es a través de la fe. Hoy vamos a hablar también de la fe.
que es el párrafo número 2. Estoy más tiempo sentado, mi hermano, porque ayer me tuve problemita en la pierna. Entonces, mucho tiempo parado no me resulta. Entonces, avanzamos con nuestro párrafo número 2. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Más adelante. Eso es lo que ya acabo de preguntar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Otra pregunta, ¿qué cree la Iglesia Católica Romana con respecto a la justificación? ¿Cuándo se adquiere? ¿O cómo se adquiere? Levante la mano. 1. Hermana Jamie. Excelente. Cumplimiento de los sacramentos. Uno de esos sacramentos es el bautismo, si lo especificamos. Inicia allí, eres el inicio de la justificación. ¿Ok? Ellos son paidobautistas. Ser paidobautista implica que desde el principio ellos están infundiendo de la justicia que necesitan para que luego colabore con la de Él en su crecimiento y pueda justificarse delante de Dios. Desde el bautismo recibe la justificación, cree la Iglesia Católica Romana. Nosotros no creemos eso. Creemos que el bautismo es una evidencia externa de lo que pasa internamente, pero que en sí mismo no añade justicia alguna al pecador para ser salvo. Implica necesariamente entonces que nosotros creemos que alguien sin ser bautizado puede ser salvo. Mientras que si para ser ellos consistentes con lo que creen, deben decir que si no es bautizado, pero bueno, debido a la autoridad papal y todo lo que implica eso, ellos, ahí diría por ahí el término teológico guavinear, ¿ustedes conocen? Entonces, tienen esa allí, pero nosotros definitivamente creemos que es el cumplimiento del sacramento es una obediencia que nos incluye a la comunidad de fe y una evidencia externa de que somos y pertenecemos al pacto de gracia. ¿Ok? Iba a decir algo con respecto. Ok, otra cosa. Yo creo que yo me equivoqué con algo que les dije. Creo que lo dije, pero ustedes pueden corregirme. ¿Recuerden cuando dije que sucedió el Concilio de Trento, donde ellos sistematizaron y formalizaron esta doctrina? ¿Recuerdan? Concilio de Trento. Entonces me equivoqué para mis adentros, ¿verdad? O se me olvidó decirlo y yo estaba equivocado. El punto es que Trento sucedió en 1545 al 1563. Concilio de Trento, donde se establecieron estas doctrinas como tal. ¿Okay? Por eso que nosotros creemos que bueno, ya no podemos entonces decir la iglesia, que el catolicismo romano apostató de la fe. Apostató de la fe porque no creyeron o dejaron de un lado la justificación por la fe sola, que Pablo es el principal defensor de esa doctrina. Pero bueno, vayamos acá. Segundo párrafo, hablando de la fe. ¿Quién lo lee, por favor? La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Gracias, mi hermana. ¿Quién me puede decir ese párrafo con otras palabras?
¿Quién lo parafrasea? En sus propias palabras. Hermana Jamie. La justificación es por fe en Cristo y que eso es acompañado de buenas obras. Ok, perfecto. Hay una evidencia, ¿verdad? Hay una evidencia. Y eso es lo que vamos a ver. Porque es fácil decir que tengo fe cuando no la evidencio. Así que, para aquellos que se ponen creativos y le dan un peso desmedido a algunas doctrinas, como por ejemplo la justificación por la fe sola, la Biblia enseña que hay virtudes que acompañan esa fe. Aunque las virtudes que acompañan esa fe no son las que justifican, sino que es la fe sola. Por eso es que nosotros creemos en esa sola de la Reforma. Solo fe, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con el esquema propuesto por Sam Waldron, y es este. Párrafo 2 nos habla de los medios instrumentales de la justificación. Medios instrumentales de la justificación. Instrumentales quiere decir de instrumentos, ¿ok? De la justificación. La singularidad de la fe y el acompañamiento de la fe, ¿ok? La singularidad, ponlo más adelante, podemos decir... el sinónimo de singularidad. Sí, la particularidad de la fe. Es decir, es particular, es exclusiva la fe para la justificación. ¿Ok? Entonces, hablando de la singularidad, dice el párrafo, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Por eso hacemos énfasis. ¿Cuál es el único instrumento de la justificación? La fe. No hay otro, ¿ok? ¿Y qué hace esa fe? A la luz de este párrafo, ¿qué hace esa fe? Vean los verbos, levante la mano. ¿Qué hace esa fe? Recibe, confía. Exactamente. Recibe y confía. ¿Sí lo ven? Es algo que va más allá de un obrar, ¿ok? Es decir, que la base de la justificación no es la fe. La base de la justificación es Cristo y yo simplemente recibo la justicia de Cristo a través de la fe, ¿ok? Dice que es el único instrumento de la justificación. Veamos aquí, Romanos 1:17. Perfecto. Es interesante porque nos habla de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, que por medio de la fe nosotros recibimos esa justicia que se predica en el Evangelio. Y también para fe. Desde el comienzo hasta el fin, la vida evangélica o cristiana es por medio de la fe. ¿Ok? Siempre por medio de la fe, y es lo que nos dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que el que es justo no es porque confía en sí mismo. ¿Sí lo ven? Es justo ¿por qué? Porque confía en Cristo. ¿Pero en qué confía de Cristo? Vamos a pulir nuestros términos e ideas. ¿Qué confía de Cristo? Que su obra, la justicia de Cristo es de Él. Creo en Cristo, ¿en qué? En que Él murió por mi pecado. Creo en Cristo. ¿Qué creo de Cristo? Creo que Cristo tomó mi lugar en la cruz. ¿Qué crees de Cristo? Creo en Cristo. ¿Qué crees de Cristo? Que Él vivió por mí lo que yo no podía vivir. ¿Y cómo eres justo por eso? Bueno, porque yo por la fe abrazo su obra, lo que Él hizo. Exactamente así. Entonces, vamos a buscar 3:27 al 31. Alguien que lo lea, por favor.
Incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera si no confirmamos la ley. Perfecto. Fíjense que en toda la argumentación que presenta Pablo hasta ahora, él dice, no hay justo ni a uno. Perfecto. Termina diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley, en el 19, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, tanto judíos como gentiles. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo dice allí, luego lo repite. Y él usa la jactancia, el orgullo, para dar claridad a su argumento. Él lo que entiende, Pablo, es que si alguien dice que se justifica por sus propios méritos, en él hay gloria. En él hay jactancia. Él puede decir, él puede jactarse, porque yo viví así, es que me fue así, y me gané la salvación. ¿Sí lo ven? Entonces él, sabiendo que lo que la obediencia a las obras de la ley produce es orgullo, dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, queriendo decir que yo no, la fe lo que dice es que yo no pude por mis propios medios hacer algo que me justificara y tuve que abrazar la justicia de otro. Por eso no tengo en qué jactarme, ni siquiera en el hecho mismo de creer. ¿Sí lo vemos? No hay nada, la fe me dice que eso, estás limitado, no puedes. Y dice también, necesitas la justicia de otro. Por eso no hay jactancia. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De nuevo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión, gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir eso allí? ¿Alguien sabe? Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, o sea, no, sino que confirmamos la ley. ¿Sabe alguien eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo apoya lo que viene diciendo Pablo acerca de la fe, acerca de las obras de la ley? ¿Iglesia? Si creemos en que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió por nosotros, ahí estamos mostrando nuestra fe. Ok, sí. ¿Verdad? Y al creer en eso, no hay nada, no hay otra manera, vamos a decir así, de que podamos ser salvos, sino a través de esa creencia. Está bien. Nosotros confiamos en que Ok. Él logró para nuestra justicia. Sí, pero escúchame, mira lo que está diciendo. Luego, porque alguno dirá, bueno, Pablo está invalidando la ley. Pablo está diciendo que la ley no sirve para nada. ¿Para qué vamos a tener la ley si no la vamos a obedecer? Dirán algunos, ¿sí? ¿Para qué la ley? Entonces, nada, para pegarle a la pared. ¿Para qué la ley? Si no trae ningún provecho. Es lo que diría alguno. Por eso que él pregunta, luego por la fe invalidamos la ley, ya que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Sí? Él dice, no, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando dice que confirmamos la ley, lo que está diciendo es que decimos que la ley es necesaria, es justa, es buena, es santa. Entonces, ¿por qué a través de ella no alcanzamos la justicia? Ya él lo dijo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, versículo 20. La ley lo que te dice a ti es que, inténtate, por ejemplo, agárrate esta semana. No, mucho tiempo. Agárrate mediodía, ¿ok? Agárrate mediodía. Y en ese mediodía intenta tú tratar de obedecer los 10 mandamientos. Y vas a notar cuántas veces pecas. Vas a ver que muchas, si eres de verdad. Oye, si eres honesto, alma.
Si eres honesto, ¿ok? Entonces, siendo así, lo que hace la ley es decirte que no puedes cumplirlo. Debido a tantos intentos, y tú dices, no puedo. Eso es lo que hace la ley. Nos revela que no podemos obedecerla perfectamente. Por eso es que Pablo dice que por la ley, por medio de la ley, viene el conocimiento del pecado. De hecho, él dijo, yo no hubiese sabido que no codiciaba si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. Ay, yo codicio, ya la transgredí. Ay, yo miento, sí, la ley dice no mentirás. Ay, yo asesino mi corazón cuando me airo contra alguien. Sí, la ley dice no matarás. Oye, tú conoces que eres pecador a través de la ley. Entonces, hay un buen uso y la ley tiene su propósito. Pero en este caso, vemos que no es el camino para la justificación las obras de la ley. Cumplir la ley. Ese no es el camino, es la fe. La fe lo que hace precisamente es confirmar la ley. Bueno, pero ¿cómo la fe confirma la ley? ¿Alguien sabe? Por la obra de Cristo. ¿Ok? Porque Cristo sí cumplió la ley. A su vez nadie podía acercarse a Dios sin cumplir la ley. Cristo cumple la ley, nosotros creemos en Cristo y a su vez la justificación nos imputa la obediencia de Cristo. Excelente. Precisamente eso. Nosotros confirmamos la ley cuando creemos en Cristo, porque Cristo, para darnos salvación, tuvo que cumplir perfectamente la ley. Y la confirmamos, al contrario de pisotearla, la confirmamos. Por eso mismo, porque abrazamos la obediencia de Cristo a esa ley. Tan sencillo como eso. Por eso confirmamos la ley. Páseme una confesión ahí. Aquí tengo uno. Para que ustedes digan después que no prestaron atención porque me la prestaron. Ok, entonces, el otro versículo que viene es Filipenses 3:9. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Vuelve a leer, por favor? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gracias. Vamos a leerlo del 1. Y van a ver cómo Pablo argumenta claramente algo que él necesita para sí. Él está diciendo, yo necesito esto. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice él. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en ¿dónde? En la carne. ¿Qué quiere decir él con esa confianza en la carne? Primero, la descendencia. ¿Quién era el pueblo de Dios? Judíos, los gentiles. Para ellos era estrictamente los judíos. Ya por ahí tenían la de ganar. En segundo lugar, eso implicaba que como pueblo de Dios, de ellos era la ley. A ellos se le dieron las promesas y se le dio la ley, dice Pablo, que en eso los judíos aventajan a los gentiles en ese sentido. Pero él dice que él no tiene confianza en la carne, implicando eso. Implicando que ni mi circuncisión, ni que yo soy el pueblo de Dios a quien se le dio la ley y a quien Dios cuidó a través del tiempo, yo no confío en eso. Aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Dice él, bueno, te lo explico. Si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, yo más. Bueno, yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Chanfle, como que si lo había alcanzado.
Él se describe como, alguien aquí quiere, algún judío, ¿dónde está? Quiere usar la ley o las obras de la ley para justificarse. Bueno, que se mida conmigo, pues. Yo soy esto. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, como lo era para los judíos normalmente, la obediencia de la ley, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, inclusive lo que es como de la tribu de Benjamín, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese término basura allí es bastante fuerte. Literalmente pupú. Lo tengo como pupú, dijo, como estiércol, ¿ok? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia, que Él ya la había descrito, ¿cierto? Que es por la ley, dice, sino la que es por la fe en Cristo. ¿Cómo Pablo obtiene la justicia de Dios? A través de la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Él está diciendo, yo no puedo nada por mí mismo, ni siquiera los méritos o lo que yo podría alcanzar obedeciendo la ley desde mi carne, como circuncidado, como fariseo, como de la tribu de Benjamín. Eso lo tengo por pérdida, porque lo que me puede salvar a mí es solamente la justicia que es ¿por qué? Por la fe. Pablo entonces despreció lo que él tenía como justificación por la justicia de Cristo que se obtiene a través de la... Claramente Pablo está haciendo una diferencia. Si él dice que todo lo tiene por pérdida, es porque él entiende que nada de su justicia puede beneficiarle para justificarse delante de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, o cómo puede alguien decir, mejor dicho, que se necesita la justicia de Cristo más la mía? ¿Qué diría Pablo? No, la mía yo la tuve como pupú, como estiércol, porque no me sirve. La única que me sirve es la de Cristo. Por eso es que tomo todo por basura y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Por eso que creemos que es una apostasía creer que al creyente se le infunde rectitud, se le infunde justicia junto con la suya para ser salvo. Mentira del diablo, diría por ahí. ¿Ok? Entonces, Pablo una vez más lo declara de esa manera. El otro versículo, Gálatas 3:5. Sí. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Perfecto, fíjense. Hijo, súbele un poquito más a esto, que siento que estoy como gritando. Estoy como débil, esa lección me dejó como débil. 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque tú eres muy bueno y eres muy obediente o lo hace porque tiene fe? Ahí está. Aquel que os suministra el Espíritu, y el Espíritu está allí con E mayúscula, es decir, hablando de quién. Y está hablando que alguien nos suministra el Espíritu Santo. ¿Quién nos suministra el Espíritu Santo? Dios. Ok. Aquel que nos suministra el Espíritu, hablando de Dios, y hace maravillas entre nosotros, como se hacía en ese tiempo, lo hace porque ustedes se portan muy bien, por su obediencia. Otra vez no, sino porque crees en que Cristo murió por tus pecados y nada más. Y nada más, ¿ok? Perfecto. Entonces, teniendo esto claro, vemos que Trento hizo de las suyas y la tradición y toda la ¿cómo que se llama la autoridad papal para la interpretación? No, interpretación infalible. Es cátedra. Es cátedra, exactamente. Lo que diga el Papa es la interpretación infalible de las Escrituras y él tiene razón y ya, pues ya, eso es lo que... Pero vemos que está equivocado en ese sentido.
Dios tenga misericordia de él y de ellos. Entonces, hay otro más. Vamos a avanzar en nuestro párrafo. Hablamos entonces de la singularidad de la fe, ¿verdad? Solamente otra vez, no necesitamos nada más. Ni siquiera la mía, si parece bonita, nos comparamos con Pablo y vemos que Pablo era mejor que nosotros e inclusive él la tomó como basura. O, más coloquialmente, como estiércol, ¿verdad? Usted no puede decir eso. Vamos entonces a hablar del acompañamiento de la fe, ¿cierto? Esa fe, sin embargo, no está solo en la persona justificada. Esa fe no está solo en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Ok. ¿Qué dice Gálatas 5:6? Porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Perfecto. No vale nada que tú seas gentil o judío, sino lo que vale en Cristo es la fe que obra por el amor. ¿Por dónde obra la fe? Cierto. Ven cómo la fe entonces se ve ejecutada o en la práctica y es a través del amor. ¿Ok? Tú dices que tienes fe, en otras palabras, debes preguntarte, ¿a quién amo y cómo amo? ¿Ok? Yo tengo fe. Yo me pregunto, ¿a quién amo y cómo amo? ¿Será que yo amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Será que yo amo al Señor con todo mi corazón? ¿Será que estoy dispuesto a negarme a mí mismo para el bien de otros con tal de que Cristo me impute su justicia? Porque esa fe no es algo místico meramente, sino que es algo que se evidencia. Por eso es que dice la confesión de fe que viene acompañado. ¿Ok? Acompañado por el amor en este caso como lo dice Gálatas. Pero lo que lo dice más claro es Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí. Es muerta en sí. Gracias. La fe, ahí está claro, ¿verdad? Yo no tengo que explicar mucho. La fe, si no tiene obra, es muerta. Perfecto. Versículo 22. De ese mismo capítulo. Que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Perfecto. ¿Cómo se perfeccionó la fe? ¿Se perfeccionó la fe? ¿La hizo más fe o simplemente evidenció la fe? No la hizo más fe. El perfeccionamiento viene dado en que sus obras respaldaron la fe que él decía tener. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Perfecto. He aquí el pasaje que usa, de hecho, algunos para tergiversar esto de la fe, de la justificación por la fe sola. Porque claramente en este pasaje Santiago dice que la fe sin obras está muerta, y además dice algo contundente en el versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, dice claramente, por toda la de medio, y no solamente, y eso lo dice claro, ¿verdad? Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿qué? La Biblia dice claramente en el versículo 24 del capítulo 2 de Santiago que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Pero dicen también que, bueno, la Biblia nunca dice tan claramente como dice lo de las obras con respecto a la fe. La Biblia no dice que solo por la fe es justificado. Pero aunque no lo dice en el término como nosotros lo estamos hablando, es simplemente semántica, porque al decir Pablo que no
necesita más nada, más ninguna otra justicia, sino solamente la de Cristo, que la jactancia queda fuera, que solamente por la fe y no por las obras de la ley, que es todo lo que desarrolla en Romanos, ya nos está diciendo que es solo por la fe, aunque no diga que solo por la fe como tal. En este caso debemos interpretar esta parte de las Escrituras leyéndolo completo. Fíjense, versículo 14, vayan a Santiago, por favor, capítulo 2, versículo 14. Dice así, ¿lo tienen? Santiago 2:14. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, y yo se lo digo a ustedes como si fuese Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, voy a orar por ti, le voy a decir que el hermano, eso lo estoy añadiendo yo, trayéndolo en nuestro contexto, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, una comparación, está haciendo una comparación, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Es decir, si tú dices que tienes fe y no tienes obras que acompañen esa fe, ¿de qué aprovecha? Dice él. ¿Cómo está evidenciando que tú eres creyente? ¿De qué aprovecha esa fe? ¿Ok? Continúa diciendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Otro ejemplo. ¿No ves que tenemos en Abraham? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Cómo actuó la fe? Juntamente. Ok, y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó. Y él cita la escritura precisamente que Pablo también en su momento cita. Creyó y le fue contado por quién. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿En qué sentido? En el sentido que Santiago está explicando. Abraham no hubiese demostrado su fe si no hubiese sido obediente a Dios. Por eso es que Jesús dice que por sus frutos, por eso es que dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Por eso es que dice que el que cree en Jesús, que cree en el Hijo, hace justicia y no practica el pecado. Por eso es que dice Santiago también, que el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. En ese sentido, la fe tiene una expresión pública, externa, práctica. Es decir, mi amado hermano, mi amado amigo, si usted dice que ha creído que Cristo murió por sus pecados y no hay una obra que corrobore eso, de amar a Dios, de amar a su prójimo, de amar estar reunido con la iglesia de Dios, adorando domingo tras domingo, orando con la iglesia de Dios, si usted no hace esas obras, o mejor dicho, si usted en consecuencia no da como una evidencia esas obras, me está diciendo que la fe es, o que su fe es mentira. Porque yo le voy a decir algo. Si yo vengo y le digo a mi esposa que la amo con todo mi alma, con todo mi corazón, y que es la única mujer en mi vida, y que daría mi vida por ella, pero cuando la vienen a robar salgo corriendo y la dejo sola, ¿los hechos hablan más? Como es igual que diga que es la mujer que yo amo más en mi vida, que es la... Sí, la amo que más, porque hay otras mujeres que amo que es lícito amar. Y que es la única con la que quiero pasar el resto de mi vida como esposa, y le estoy montando cacho cada rato, y la estoy llamando de verdad. Mi esposa me creería eso. Ustedes me creerían eso a mí. ¿Por qué entonces para la fe debe ser diferente?
Si usted dice que ama a Dios, ama lo que Él ha mandado y guarda sus mandamientos. La fe va acompañada. ¿Va acompañada con qué? Bueno, esa fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor, citando. Ese está malo, ¿verdad? Me equivoqué, perdónenme, el error fue mío. Como dice Gálatas 5:6, que obra por el amor. En otras palabras, como vamos a ver hoy nuevamente, si Dios te ha amado a ti, te ha amado tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, como para entregar a su Hijo amado en tu lugar, para darte la herencia, para decirte que eres coheredero del universo, y no estoy hablando del planeta Tierra nada más, sino del universo, conocido y no conocido, eres coheredero. Si Dios te ha amado tanto para decirte que estarás con Él por la eternidad, disfrutando de su presencia, de tus hermanos en la gloria, con cielo nuevo y tierra nueva, si Él te ha dicho eso, si te ha enseñado a amar amándote a ti, ¿cómo es posible que tú no ames a tu hermano? ¿Cómo se come eso? Vamos con la misma argumentación lógica, ¿verdad? Lo mismo, por eso es que Pablo y Santiago están de acuerdo en eso. La fe te salva, te justifica, no tienes que hacer nada. Pero luego que te justificó esa fe, por cuanto Dios te cambió tu corazón cuando te llamó eficazmente, te dio una nueva mente, te dio una voluntad diferente, ahora tú puedes amar. Y Dios al que justifica llama eficazmente. No hay nadie que sea justificado que no sea llamado eficazmente, ¿cierto? Siendo así, debemos ser consistentes, mi amado hermano. Sí, solamente por la fe somos salvos, pero esa fe va acompañada de todas las virtudes salvadoras. Es decir, por su fruto lo conoceréis. Así que podemos examinarnos. Tenemos algo para examinarnos, ¿verdad? Para evaluarnos, para ver realmente dónde estamos parados. ¿A quién estoy amando más? A mí mismo. Los que se aman más a sí mismos son los que van al infierno, en otras palabras. Porque Cristo, por amor a otros, fue que sufrió el infierno. Pregúntate, ¿estás dispuesto a tú sufrir un infierno por otros? Por el bien de las almas de otros. ¿Estás dispuesto tú a sufrir tu propio infierno por eso? Imitando a Cristo. ¿Estás dispuesto a tú a sufrir un infierno en la tierra con tal de ser obedientes al Señor? ¿Alguien vio la película Pablo? La nueva, la última. Que levante la mano, ¿quién la vio? Bueno, pueden verla. Pablo, apóstol de Cristo. ¿Vieron? Se notaron como Lucas era bien parecido en la película. Y Pablo era feo. Pero bueno. El punto que quiero resaltar, y con esto concluyo, bueno, y con un comentario de Waldron, es lo siguiente. Cuando ellos caminaban por las calles, los cristianos estaban siendo perseguidos. Y Roma usaba a los cristianos como antorcha para alumbrar las calles. ¿Qué significa eso? Que lo agarraban, lo bañaban de algún combustible, lo guindaban en un lugar y lo encendían en candela. Y los cristianos eran los que alumbraban las calles de Roma. O en otro lugar, pues, cuando lo perseguían. ¿Y por qué lo hicieron? Ellos se les daba una oportunidad. Claro, digan, el César es el Señor. Dígalo, pues. No, Cristo es el Señor. Y te dirán, qué gafo, porque no dijiste y después tú seguías siendo cristiano. Pero es allí el amor a Dios. Soy cristiano, quemándose, soy cristiano, porque tenían como dignos, como algo que los dignificaba, que los padecimientos de Cristo se vayan cumpliendo en ellos. Porque aquel que le dio su justicia y sufrió el infierno por ellos, también es digno de que ellos sufran por causa de su nombre y por la expansión de su evangelio. Frutos, evidencia de una fe real, dispuestos a negarnos a nosotros mismos hasta el final con tal de honrar a nuestro Señor. Eso es la evidencia de una fe que lo justificó. ¿Qué viene? ¿Qué tengo que sufrir? ¿Qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que perder? ¿De qué tengo que abstenerme?
de lo que sea necesario, con tal de que Cristo sea glorificado en mí, en mi cuerpo, en mi mente, en mis convicciones, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mis deseos, en lo que anhelo, con tal de que Cristo sea glorificado en eso. Eso es una fe que va acompañada de virtudes. Por eso es que Sam Waldron dice, Dios nos justifica por la fe, por gracia, solo a través de Cristo. La fe es la mano vacía que agarra a Cristo. Es tomar, recibir, mirar. Es decir, no puedes hacer nada, solamente recibirlo. Así como tú estás, imagínate que estás en un lago de azufre y estás allí hundiéndote poco a poco, no puedes hacer nada. Y de repente te lanzan una cuerda y tú lo único que puedes hacer es apretar eso. O simplemente viene alguien, te agarra y te saca. Tú lo que hiciste fue recibir la acción del que te salvó. Así mismo es la fe. Recibir, en ese sentido. La fe justifica, por tanto, porque concentra toda atención en Cristo y aparta la mirada de sí misma para dirigirla a Cristo. La fe dice, solamente por Cristo soy salvo. Yo no tengo nada que ver allí. Yo creí porque Él cambió mi corazón y ahora vivo para servirle y adorarle. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado. Te ruego que avives nuestros corazones sabiendo lo que has hecho por nosotros. Gloria sean dadas a ti. Exaltado sea tu santo y perfecto y justo nombre. Nos gloriamos, nos regocijamos al saber que hemos recibido el mayor don, a Cristo mismo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias. Gracias por darnos la habilidad por medio del Espíritu Santo que también nos otorgaste para obedecerte hasta la muerte si es necesario. Gracias. Gracias por vivificarnos. No tenemos nada en que jactarnos. No tenemos nada en que gloriarnos, Señor. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestra jactancia, perdona nuestra altivez, perdona nuestro pecado, Señor, que continuamente cometemos. Y ayúdanos, así como dice Pablo, que por fe y por medio de la fe nosotros podamos vivir nuestra vida, desde el principio hasta el fin. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos nuestro tiempo de receso.